prometido es deuda. Ya bien tempranito, siendo apenas las 7:43 minutos de este jueves 19 de mayo. Bueno, pues vamos a recibir, como bien dije al inicio del programa, ese parte ya de esta casa. Siempre pues nos trae temas muy edificantes y sobre todo que reconfortan el alma. Qué gusto pues compartir una vez más con Golkis Tatis, este teólogo, quien bueno pues ya es parte de esta mañana. Muy buenos días, Golkis. Muy buenos días, ¿cómo te sientes? Bien, tempranito en esta mañana, ¿eh? Dicen en nuestro adagio popular dominicano que el que madruga, Dios lo ayuda. Eso es así. Y bueno, y nosotros madrugamos. Así que estamos amparados por Dios cada día para poder llevarles este contenido que con mucho cariño, siempre lo digo y lo reitero, hombres y mujeres hacen posible que usted pueda disfrutar en sus pantallas y también en la radio de esta revista informativa. Golkis, tenemos un tema interesantísimo que dice Viviendo en el Espíritu, y dice que es basado específicamente en Romanos capítulo 8 versículo 1. Cuéntanos más. Bien, dice la Biblia cuando el apóstol Pablo escribe la carta a los romanos, su capítulo 8 verso 1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu de Dios. Jesús deja las Sagradas Escrituras para que el hombre tenga un norte y un enfoque. No hay una cosa más grande para el hombre sentirse condenado por algo que haya hecho. Y no hay una cosa más grande que la memoria o el pensamiento, la conciencia juzgue al hombre. Muchas veces el ser humano se ve en ciertas condiciones de la vida por causa de errores, consciente e inconsciente, comete el pecado. Y hay algo, una parte muy fundamental en el ser humano, que tiene que aprender a aceptar su perdón. Ya, por ejemplo, si yo cometí una falta, estoy condenado, ya yo no necesito perdón, y entiendo sin embargo, que no. hay una frase muy popular que dice que errar es de humanos, o sea, nada de lo que está en el mundo me es ajeno, o sea, al final del camino yo creo que hemos venido con el pecado, como bien dice, y somos hijos del pecado y cometemos errores a diario. Entonces hay mucha gente que ciertamente se condena a sí mismo. ¿Cómo podemos pues decirle a esa gente, mira, no es que lo olvides y no pasa nada, es que aprendas también quizás del error? ¿Cuál es ese mensaje que queremos dejarle a la gente? Mira, el primer enfoque que usted tiene que entender, eres culpable de algo que cometiste. Pero todo aquel que comete una falta puede restaurarse. ¿Cómo? A través de las Sagradas Escrituras. Jesús muere en la cruz del Calvario para darnos acceso al Padre, para que el hombre entienda vivir en el Espíritu. Cuando el hombre no quiere realmente restaurarse, se autocondena a sí mismo y vive toda su vida en conmiseración, en una penalidad sobre el cual que él mismo se juzga y él mismo se condena. Sin embargo, las Sagradas Escrituras nos tienen y nos dicen una enseñanza. Hijito, abogado tenemos con el Padre por si alguno peca. Entonces, en otras palabras, viviendo en el Espíritu es dejar aquellas cosas que a nosotros no hacen daño, o aquellas que nos condenaron, o aquellas que nos condenan. Y yo entro entonces a reflexionar en la palabra de Dios para entrar entonces a vivir en el Espíritu de Dios, que son la palabra que nos deja como base fundamental y como eje en nuestra vida. Tú sabes, Golkis, que ciertamente estamos hablando de gente que en algún momento pues ha tenido ese acercamiento con la fe, pero hay mucha gente que dicen ser ateos. ¿Qué podemos decirle a esos seres humanos que ciertamente pues viven su vida, viven su día y no tienen mayor aspiración que si cometí un error, bueno, pues veo cómo salgo de él? Pero ¿qué le podemos decir a esa gente que no tiene esa fe? Mira, particularmente yo siempre he dicho que para mí no existe el ateo. ¿Por qué? Por una simple razón. El ateo siempre cree en su creencia. El tan solo tú creer ya deja de ser ateo. Porque el ateísmo es dejar de creer en algo que existe o no existe. Sin embargo, el ateo tiene su propia regla. Entrando un poco de historia, el hombre en griego se llama antropo, el que mira hacia arriba. El hombre siempre está inclinado y el hombre fue creado tanto a la perfección de creer hasta en un lápiz. ¿Cuántas veces el ser humano no es tan engañado? Porque cree siempre en algo. Entonces, usted indiscutiblemente crea o no crea en el Dios que nosotros entendemos creer,
el Dios que creó el universo. Ahora yo le preguntaría al ateo, cuando tú naciste, ¿qué encontraste hecho? El mundo. Alguien fue que lo creó. Que lo creó y totalmente. quien lo creyó, quien creó el mundo y el universo, es superior al conocimiento del ser humano. Entonces, volviendo al tema en cuanto al contexto de vivir en el Espíritu, hay gente que no quieren entrar en vivir en la presencia de Dios. Cuando tú vives en la presencia de Dios, tienes refrigerio, tienes paz, tienes una tranquilidad, porque tú entiendes que automáticamente tú dices, mira, yo cometí el error que cometí, estoy arrepentido, porque la palabra me dice que ahora no hay condenación en mí si estoy conforme a lo que dice la Sagrada Escritura. En otras palabras, voy a tener que la paz y la tranquilidad y voy a vivir en el Espíritu de Dios. ¿Qué otros capítulos o versículos tienen esa similitud que tiene Romanos 8, capítulo 1? Que puedas también pues compartir con nosotros, que la gente pueda también buscar en su Biblia y decir que ciertamente pues esto de manera reiterada en las Sagradas Escrituras pues está. Mira, Romanos capítulo 8, verso 28 nos dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Amén. Cuando tú amas a Dios y entiendes en sí la esencia de lo que es vivir en el Espíritu, vivir en su presencia, no hay nada en esta tierra que te desenfoque del amor de Dios. Nada, absolutamente nada. Y tú entiendes que vivir en el Espíritu automáticamente es una paz que te da en tu interior. Porque ahora mismo, ¿cómo vive el mundo? No República Dominicana, el universo. Desesperado, rápido, con depresión, con tantas cosas. Pero cuando tú haces así, te calma y piensas en las promesas de la palabra de Dios, ¿qué pasaría? Va a comenzar a vivir, ¿qué? En el Espíritu. Entonces, va a dejar que el Espíritu Santo de Dios fluya en tu vida, guíe tus pensamientos, guíe tus pasos, tu actitud y todas tus metas y tus proyectos. Uno de los versículos más socorridos, si se quiere, es el que dice, si Jehová está conmigo, ¿quién contra mí? Nadie. Y son también de esos apartados. Me sigues hablando de Romanos, pero aquí hay mucha gente que busca, sobre todo, pues, en los Salmos, en donde, bueno, pues también encuentran esos versículos y esos capítulos que pueden parafrasear y que pueden hacer los suyos. Cuéntanos un poco más de vivir en el Espíritu. ¿Cómo podemos, en este momento tan convulso, dejarlo todo y tener ese espacio para vivir en Espíritu? Primero, tener confianza en lo que tú crees. Segundo, tener seguridad en lo que tú lees en las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, ¿qué dice el Salmo 23 que me tocaste el Salmo? Es uno de los más socorridos. ¿Por qué? Porque es un salmo que te da paz, tranquilidad y esperanza. Cuando tú y sobre todo Espíritu, seguridad. Exacto. Cuando tú vives en el Espíritu, tú tienes totalmente, lo tienes todo. Porque tú dices, mi esperanza es Jehová. Por ejemplo, Jehová es ¿qué? Mi pastor. Nada me faltará. Nada me va a faltar. Y en lugar de pasto, Él me hará descansar junto a las corrientes de agua. Entonces, cuando tú te aseguras que tú sientes por el Espíritu, que tú te levantas por la mañana y dices, gracias a Dios por este nuevo día. Entonces, pero sin embargo, el que no intenta vivir en el Espíritu de la palabra de Dios, se va a levantar con una palabra de maldición, una palabra de desesperación, una palabra de aburrimiento, una palabra de tristeza, una palabra de melancolía, una palabra que no le sabe sonreír a la vida, una palabra totalmente destrozada, una palabra que usted dice, hasta hoy llegué, una palabra donde dice, voy a tirar la toalla. Pero cuando tú vives vivir en el Espíritu, en la fe, en la palabra de Dios, tú dices, hoy es el día que Dios me va a entregar la victoria. Hoy es el día que le voy a sonreír a mi problema más grande y más difícil que me están enfrentando. Entonces, cuando dice Jehová es mi pastor, y nada me faltará. Es que la palabra nada es nada absoluto. Él lo llena todo. La palabra, el Espíritu Santo, la palabra, su espíritu, su esencia, su potencial, entra en mi vida que yo lo hago ser dueño de sí y me da tanta seguridad
que yo digo, a mí nada me va a detener ni me va a desenfocar de lo que yo tengo y lo que creo. Golkis, ¿por qué siempre, y ha sido pues la norma, que siempre se recurra sobre todo a la fe en momentos de dificultad? Es cuando la gente pues tiene y está atravesando un problema serio que no encuentra ya de dónde agarrarse, es donde dice, ay Jehová, ayúdame. Es como mi única salvación. Y sin embargo, pues se dice que hay que agradecer por lo bueno y lo malo, y hay que, sobre todo, cuando estamos muy bien, pues también tener presente a Jehová. Sobre todo te lo digo porque estamos atravesando una pandemia, que hubo mucha gente que, como bien dijo, pues estaba desolada, estaba malhumorada. Hay gente que en medio de la pandemia, que ha vuelto más a las iglesias, que ha vuelto a la casa de Dios, que están buscando más de Jehová. Mira, la pandemia nos dio una enseñanza, que realmente el ser humano, quiera o no quiera, dependamos de Dios y de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque por más que el ser humano podía tener de todo, caminar con de todo, y todo era una vida rápida, la pandemia nos enseñó a depender de Dios, a pesar de todo. ¿Por qué? Porque a aislarnos uno al otro, comenzamos entonces a buscar a Dios. Mira, el hombre en sí, la esencia del hombre, fue tan creada a la perfección que el hombre no puede vivir sin Dios. Me explico mejor. Cuando el hombre estuvo en el huerto, el hombre lo tenía todo. Pero el hombre, cuando es sacado del huerto, comienza a carecer de la abundancia que tenía, comienza a tener necesidad. El hombre vivía en el espíritu, el hombre tenía paz, el hombre tenía tranquilidad, el hombre tenía seguridad. Cuando el hombre peca, sale de la presencia de Dios. Y por eso nosotros, como seres humanos que venimos lamentablemente del pecado generacional, venimos y Cristo, a través de su muerte, restaura el vínculo que se había roto en la cruz del Calvario. A través de Cristo vuelve a entrar esa esperanza viva, que volver a vivir lo que el hombre vivió una vez, que es vivir en el Espíritu. Por eso el hombre, por más difícil que entienda, que vea, al final tiene que tocar puerta al Dios eterno. Por eso la palabra dice que el que toca se le abrirá, el que llama se le responderá, pero el que busca hallará. Entonces el ser humano tiene que aprender que no importa la condición en la que haga, no haga, los errores, los pecados que haya cometido, él puede todavía, la puerta y la misericordia de Dios están abiertas. Puede entrar y reconocer que solo Dios puede vivir a través de su palabra, que en el Espíritu. Amén, qué bonito, Golkis Tatis, con nosotros. Y sobre todo también eso, decir que vivir en el Espíritu nos hace también mejores personas. Mejor esposo. Mejor persona. Y cuando somos mejor persona, pues vamos a ser mejor en todas las aristas en las cuales pues estamos involucrados, mejores padres, esposos, profesionales. Seremos mejores seres humanos. Y la verdad es que, Golkis, gracias por esta palabra. Gracias. Quiero terminar con esta frase. Sí, cuéntanos. El hombre juzga y condena, mas Dios perdona y ama. Amén, amén, amén. Y bueno, pues luego de conversar con Golkis a propósito de vivir en el Espíritu, vamos a comenzar a practicar eso desde ya. A la gente que todavía pues estaba medio escéptica, yo creo que hay que también buscar ese espíritu interior y, ¿por qué no?, agarrarse de Papá Dios. Siempre, siempre será ese salvaguarda que nos llena, nos reconforta y sobre todo nos guía. Golkis, muchísimas gracias. Y recordemos que no hay nada imposible para Dios. Y para más contrataciones, si quiere conocer un poquito más y conocerme, en Instagram, Golkis Tatis, en TikTok, Golkis Tatis. ¿En TikTok? Golkis Tatis. No, pero esto es increíble, señores, pero Golkis. Pero cierto. Y quieres llegar a esa juventud, definitivamente. Claro, en YouTube Golkis Tatis y en todas las redes Golkis Tatis. Recuerda, no hay un lugar más lindo donde tú no puedes estar, porque de aquí para el cielo. Para el cielo. Muchísimas gracias.